El ejercicio dice, el siguiente triángulo ABC es rectángulo en B. ¿Cuál es el valor de X? La primera información que se nos entrega es que este es un triángulo rectángulo porque en B, es decir, en este lado, tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, al identificar que es un triángulo rectángulo, sé que puedo trabajar con las razones trigonométricas. Otra información importante que nos dan es que la pregunta va directamente a conocer el valor del lado X, es decir, del lado que tenemos acá. Y finalmente, otra información importante es que nos dicen que este ángulo son 30 grados. Por lo tanto, puedo trabajar con este ángulo para poder conocer el valor de X. Lo que yo voy a hacer ahora es nombrar los lados de mi triángulo para conocer qué razón trigonométrica puedo trabajar. Por lo tanto, sé que trabajo con ángulo que está acá, el ángulo A, que son 30 grados. Por lo tanto, puedo nombrar las partes. Sé que la parte más larga siempre, pero siempre sin cambiar, va a ser la hipotenusa. Mientras que el lado que se encuentra pegadito al ángulo que estoy trabajando va a ser mi cateto adyacente, porque el cateto opuesto va a ser el que está al frente. Tengo estos dos lados listos y ahora voy a comprobar qué razón trigonométrica me sirve para poder utilizar. Voy a identificar acá las tres que tengo y me doy cuenta de que coseno es la que abarca lo que a mí me sirve. ¿Por qué? Porque son lo que yo tengo, son los lados que tengo. Tengo la hipotenusa, que es 10, y tengo el cateto adyacente, que es X. Por lo tanto, puedo aplicar coseno. Tengo acá que coseno de 30 grados, porque estoy trabajando con ese ángulo, es igual a adyacente, que es X, partido en hipotenusa, que es 10. Ahora recuerdo que el profesor Claudio mostró en clases una tabla muy similar a esta que está acá arriba, donde puedo calcular la razón a partir del ángulo. Estas razones están ya determinadas. Entonces, tengo acá que coseno de 30 es igual a raíz de 3 partido en 2. Por lo tanto, puedo reemplazar acá abajito. Raíz de 3 partido en 2 es igual a X partido en 10. Hice el reemplazo de la razón que ya está determinada y por eso es muy importante que tengan esta tabla. Una vez lo tengo listo, puedo empezar a trabajar esta igualdad como una ecuación, recordando que puedo pasar números de un lado hacia otro. Me fijo bien y me doy cuenta de que este 10 que está acá está dividiendo, por lo tanto pasa hacia el otro lado multiplicando. Lo que me quedaría 10 raíz de 3 partido en 2 es igual a X. Ahora observo y me fijo que puedo simplificar el 10 con el 2. ¿Ya? Porque al estar dividiéndose, esto me lo permite. Puedo simplificar por 2, este por 2, este por 2, lo que me quedaría finalmente, el 10 partido en 2 me da 5, raíz de 3 queda igual, y abajo queda el 2 en el 2 cabe 1. Pero también sabemos que ese 1 no es necesario ponerlo, por lo tanto la respuesta sería 5 raíz de 3. No puedo hacer nada más, así que hasta acá queda la resolución de mi ejercicio. Ya, vamos con el ejercicio. Dice, observa la siguiente figura, es un triángulo rectángulo y dice, ¿a qué razón trigonométrica, en cada caso corresponde coseno de alfa y tangente de beta? Hay que recordar las razones trigonométricas. Coseno de alfa es cateto adyacente partido por hipotenusa y tangente de beta es cateto opuesto partido cateto adyacente. Ya hay que fijarse qué ángulo nos piden, en este caso es coseno de alfa y la tangente de beta, distintos ángulos. ¿Ya?
Acá abajo igual está el recordatorio de las razones trigonométricas. Entonces nos vamos a identificar la figura, ¿ya? Y comenzamos. Entonces, coseno de alfa, nos vamos al ángulo alfa, ¿ya? Primero hay que identificar los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa, recuerden que está mirando el ángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, esta sería nuestra hipotenusa. La C sería nuestra hipotenusa. Y según el ángulo alfa, nuestro cateto opuesto sería A. Entonces, este sería nuestro cateto opuesto. Y B sería nuestro cateto adyacente. ¿Ya? Es cateto adyacente. Todo esto desde el ángulo alfa. Entonces dice que el coseno de alfa es cateto adyacente, en este caso es B, partido por hipotenusa, que es C. ¿Ya? Y ahí tendríamos coseno de alfa, entonces es B partido C. Y luego nos piden tangente de beta. ¿Ya? Vamos a borrar los catetos porque ahora nos vamos al otro ángulo. ¿Ya? Entonces, tangente de beta. Dice cateto opuesto partido por cateto adyacente. Esa es la tangente. Nos vamos al ángulo beta y vemos cateto adyacente, que el que está al lado sería nuestra A. Este sería el cateto adyacente. Y B sería cateto opuesto. Y la hipotenusa es la misma, ¿ya? La hipotenusa sería C. Pero para sacar la tangente de beta nos dice cateto opuesto, que sería B. Y cateto adyacente, que sería A. Entonces me quedaría tangente de beta, B partido A. Ese análisis hay que hacer, entonces en este caso sería la letra D. Coseno de alfa, B partido C. Y tangente de beta, B partido A.